Apocalipsis capítulo 2, voy a leer en favor de ustedes los versos que llevamos y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y acá en este versículo 12 comenzamos una mini carta a otra congregación. Dice este pasaje: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Cuando dice que le escribe al ángel, y lo repito no por ustedes, sino por aquellos que esporádicamente escuchen esta grabación, para nosotros entonces allí es el pastor que Dios ha colocado en esa iglesia local, allí en Pérgamo. Y lo mismo, de la iglesia, el ángel o el pastor le pertenece a la iglesia, no la iglesia al pastor. Esto no es una microempresa que un hombre fundó, sino que es el cuerpo vivo del Señor Jesucristo, allí en Pérgamo, vivo, hace 2000 años en ese sitio, y ha colocado una persona nacida de nuevo y que renueva entendimiento. Claro que mirando lo que algunos ángeles o pastores hacían en esas congregaciones, de cada uno la duda, pero ahí estaban, los puso el Señor. Y además dice que esa iglesia está en Pérgamo. Pérgamo significa torre alta, da cierta sensación su nombre como de una cierta vanidad u orgullo. También la iglesia del Señor está en Pérgamo, pero no es de Pérgamo, porque no es la ciudad en sí la que dio o parió esa congregación, sino el mismo Espíritu Santo de Dios. Con respecto a Pérgamo, y ustedes pueden hacer su investigación ya que son más curiosos, estaba cerca al valle del Caicus, sobre una colina rocosa, dicen los historiadores, y desde allí se podía otear la llanura, mirarla. Era un cerro de más o menos unos 300 metros de alto, y fue fundada en el siglo III antes de Cristo. Luego esta ciudad, en cabeza de Átalo, que era un gobernante,
se rindió a los romanos y desde ese tiempo llegó a ser una provincia romana allí en Asia. Ustedes saben más de historia y de geografía que yo, entonces pueden ampliar esos conceptos, pero nos sirve como para un panorama general de la ciudad. ¿Cómo se le presenta nuestro Señor Jesús, nuestro amado Redentor, a esta congregación? Él le dice a los de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos. Cuando dice el que tiene, es porque es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Miren que Él se le presenta de muchas maneras a las congregaciones y con cada una de ellas en su presentación tiene un propósito. Porque aunque hay muchos hijos, no significa que el Señor los mire al bulto, así como hay muchas congregaciones locales, pero tiene una relación íntima con cada una de ellas. La espada aguda de dos filos a la que se refiere, vimos que en el capítulo 1, versículo 16, el apóstol Juan también hace referencia a ella. Pero mira qué interesante, el que tiene la espada, no es una espada, sino la espada, no es una de las espadas, es la espada del Señor. Entonces, si podemos mirar, los estudiosos hablan de esta espada aguda de dos filos. Algunos de ellos se inclinan por pensar que hacía referencia, al menos para ilustrar, a una espada grande y larga, casi del alto de una persona, de una estatura normal pues, y la tenían que manejar con las dos manos, era muy grande. Pero también hay otra corriente de estudiosos que dicen no, es una espada común y corriente, sencilla. Miren que hay gente que se dedica a estudiar cosas que uno pues como que jamás miraría, pero tienen su importancia porque me parece que los que han estudiado las Sagradas Escrituras lo hicieron con una decencia y con una dedicación que por lo menos a nosotros nos puede servir mucho. Y agrega el Señor que es de dos filos, porque recordemos que penetra cortando y sale cortando por ambos lados, como todo lo que hace el Señor con cada uno de nosotros al conocer no solamente nuestro interior, sino que entra comunicándonos lo de Él también. Ya como importancia hay un pensador o un estudioso, Charles, él dice que el Señor se presenta de esta manera porque nos está enseñando que es el Señor Jesús una autoridad judicial a nivel divino. Y en cierta manera podríamos pensar que sí, porque para los romanos, por lo menos la primera espada que les mencioné con esas características de grande, que había que sostenerla con las dos manos, para los romanos la espada en el imperio representaba el orden más alto de autoridad. De hecho, entre comillas, ellos decían, tenemos el derecho de la espada. Y es porque cuando ese instrumento se sacaba en juicio en los tribunales romanos, la decisión final era de vida o de muerte para el reo. Y ellos entonces daban a entender que tenían el derecho sobre la vida o para cegarla sobre todos sus súbditos. Entonces cuando el Señor se le presenta a los de Pérgamo de esa manera, es porque les está diciendo, porque Pérgamo era una ciudad importante como provincia, que hay una espada más grande que la de los romanos en sus tribunales y que hay una espada más grande que la de los guerreros en sus batallas y es la espada del Señor. La iglesia, o sea nosotros, tenemos el privilegio de conocer los absolutos de Dios. Realmente en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos el más alto grado de sabiduría que a un ser humano se le pueda contener.
se le pueda, exponer. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Y eso me lleva al punto de la renovación del entendimiento con las Sagradas Escrituras. Miren, parece juego de niños, pero no lo es. O por lo menos, si es un juego de niños, es muy importante. Porque el hecho de escuchar una vez diaria el libro de Apocalipsis o leerlo, te va a dar un bagaje impresionante. Y te lo repito, es un privilegio uno compartir estos martes con personas que del martes anterior a este han por lo menos escuchado una sola vez diaria el libro de Apocalipsis. Eso te va a dar un panorama impresionante de las Sagradas Escrituras porque nos va a llevar a todas ellas. Bueno, ¿qué dice el Señor? Vamos a escuchar. El Señor les dice a los de Pérgamo lo que le ha dicho a las otras: yo conozco tus obras. Pensemos nuevamente que es tan bonito y da tanta seguridad el ser conocido por Dios. La gran mayoría de los seres humanos, aunque son conocidos por Dios, no tienen conciencia de que Dios los conoce. No tienen conciencia de que Dios los escudriña. No tienen conciencia de que Dios sabe lo que piensan. No tienen conciencia de que Dios sabe lo que hacen. No tienen conciencia de que por cada uno de esos hechos que despliegan serán juzgados. No tienen conciencia de que por cada una de sus palabras tendrán que dar cuenta. Mas los cristianos sí. Y eso lo debe llenar a uno de seguridad, pero también de un tremendo sentimiento de reverencia y de temor para actuar recta y correctamente en su diario vivir. Porque aunque los romanos en Pérgamo y en todo el imperio, desde luego, tenían el derecho para juzgar las conductas externas de sus súbditos, la espada no les alcanzaba sino hasta ahí, hasta lo externo, fuera para premiar o para sancionar. Pero tú y yo sabemos lo que dice el 4:12 de Hebreos, y es que la espada del Señor, que es su palabra, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y cuando Él dice hasta escindir o separar lo que es de la carne del espíritu, pero también penetra hasta lo más profundo del ser humano, porque habla de tuétanos, y eso está hablando de la parte íntima de los huesos, a nivel interno, su alma. Entonces, habla de que nos conoce, pero también me dice el Señor: yo conozco dónde moras. Es decir, hace 2000 años a los de Pérgamo y 2000 años después a nosotros hoy, a los de Pérgamo allá en su provincia y a nosotros acá en nuestra ciudad, en Medellín, en nuestra comuna, el Señor hoy nos dice: sé dónde moras. Es decir, lo que nos rodea a nivel de ciudad. Dios sabe no solamente dónde vivimos, sino cómo está la ciudad donde vivimos. El Señor aquí no me está hablando de un mapeo espiritual o de un conjunto de principados o potestades de los cuales debamos ocuparnos o preocuparnos, sino que Él quiere que descansemos, porque independientemente del estado, entre comillas, espiritual de la ciudad donde vivimos, Él lo conoce y sabe cómo están las cosas. Es decir, el Imperio Romano solo tenía derechos sobre sus súbditos, pero Él lo que me está diciendo es que como Dios, Él tiene derecho sobre todos, así sean creyentes o no. Le dice entonces a los de Pérgamo: y sé dónde moras. Y además dice: donde está el trono de Satanás. Vuelvo y te digo, sabe el estado espiritual de la ciudad en donde su iglesia ha sido colocada.
Y eso a Dios no lo asusta. Ahora, ¿por qué se conoce a Pérgamo por parte del Señor como el lugar donde está el trono de Satanás? Ojo con esto, no es que sea el lugar donde Satanás como tal vive. Y para eso hay que adentrarnos un poquito en el contexto histórico del pasaje. Pérgamo era el centro de adoración al emperador. Para los romanos, su emperador era Dios, con D pequeña. Entonces, allí en Pérgamo se construyó en el año 29 a.C. el templo para adorar a Augusto. Una adoración totalmente idolátrica, apartada de toda cordura, pero ahí estaba. Y no solamente se construyó ese primer templo para adorar a Augusto, sino que cada emperador llegaba con sus ínfulas y Trajano, que es otro emperador de los romanos, construyó allí también su templo. Entonces, a falta de uno, ya había dos. Y no contento con esto, Severo, otro, hace un tercer templo en donde se debía darle adoración a él. Vuelvo y te repito, para los romanos y para los emperadores consideraban a su emperador como un dios al cual adorar. Entonces, entendamos que cuando Dios, es el Señor Jesús, nos dice que Pérgamo era el lugar donde se encontraba el trono de Satanás, no es porque estuviese hablando que el querubín caído, Luzbel, que después conocemos como Satanás, la serpiente antigua, y lo vamos a ver con muchos nombres más adelante, viviese allí y tuviese un trono, sino que estaba en su máxima expresión la idolatría en esa ciudad, y además era una idolatría, pensemos, diferente, porque se adoraba como tal al ser humano. Es algo muy similar a lo que vamos a encontrar que ocurre en el capítulo 13 de Apocalipsis, en donde vamos a darnos cuenta que la idolatría que se levantará en el último tiempo va a ser una idolatría que el Estado va a apadrinar y a promover, y va a ser para adorar a un líder que ya sabemos, por lo que hemos adelantado, denominado el anticristo o la bestia, fomentado por un falso profeta, que es la segunda bestia que también aparece allí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Mira que todo esto me llega no porque sea inteligente, sino porque a base de repetir la lectura juiciosa de la palabra y el escucharla, el Espíritu Santo te puede ir llevando por el libro de Apocalipsis de una manera tan calmada, tan pausada, tan tranquila, con tanta confianza de ser acompañado por el Espíritu Santo en ese recorrido, que te da todos estos como puntos sobre los cuales apoyarte, y apenas vamos en el capítulo 2, donde está el trono de Satanás. Entonces, recordemos nuevamente la ciudad donde estaba ubicada y hagamos referencia a este investigador Charles. Nunca se avergüence de citar la fuente de donde usted se nutrió para ser más claro con las personas a las cuales el Señor Jesús le permite compartir. Entonces era un cerro de 300 metros de altura que estaba situado detrás de la ciudad de Pérgamo, pero era un cerro, y permítanme su imaginación por favor, viajemos hacia ese tiempo, llena de templos para adorar cualquier clase de dioses que usted se puede imaginar, altares paganos. Entonces, parece ser que allí, además, para rematar, estaba el culto imperial con esos 3 templos a los cuales he hecho referencia, y
como era obligación adorar al emperador, cualquier otra clase de adoración el imperio no la aceptaba, por lo tanto la iglesia en Pérgamo, la iglesia del Señor, estaba en una constante amenaza de aniquilación. ¿Por qué? Porque el no aceptar adorar al emperador constituía inmediatamente una traición al Estado que podía ser sancionada con la muerte, y de hecho lo era. Entonces, Satanás, desde luego tras bambalinas, es el que fomenta toda esta clase de cultos. ¿Se le sale esto de las manos a Dios? Para nada. Él, cuando describe la situación de la ciudad, como se las acabo de mostrar, no vemos a un Dios nervioso comiéndose las uñas diciendo, uy, Pérgamo de pronto, no. Sin embargo, también Dios nos muestra el estado de la congregación como tal, que es en últimas lo que a Dios le interesa. ¿Cómo está su iglesia local en ese lugar? ¿Cómo está el pastor de esa iglesia local en ese lugar? ¿Y cómo están los miembros de esa congregación local en ese lugar? Eso es lo que realmente a Dios le interesa sobremanera. A pesar entonces, como lo estamos mirando, de que Pérgamo entonces está donde está el trono de Satanás, mire lo que al Señor le interesa con respecto a la iglesia. Le dice, pero retienes mi nombre. Les comentaba que fui repuestero y como vendedor de autopartes hay unos repuestos o una autoparte que se llaman retenedores. Los retenedores sirven como juntas para que los líquidos que son necesarios para el buen funcionamiento del vehículo no se escapen. También se llaman escapes, pero la palabra retener acá es que esta congregación retenía el nombre del Señor a pesar de toda esa persecución que había para que adoraran el nombre del respectivo emperador. Ellos desechaban voluntariamente la adoración al emperador, pero para eso se aferraban al nombre del Señor. Y aquí quiero que vayamos más allá del pensamiento normal, y es que el nombre del Señor es el Señor Jesús. Y entonces pensamos que así como usted se llama Anderson, Lina, Jorge, Marcela, William, Álvaro, Carlos, María José, Freddy, Ruth, se los voy a decir todos para que nadie se sienta mal, Nana, Mario, Uriel, Yolanda, el niño Cuadro, Jaime, ¿sí? José, ay Dios, la doctora Ángela, Eudith, ay gracias, me allega a la memoria, el doctor Carlos, Marta, la niña que llegó pitando porque llegó manejando, Sara, María Nelfi, la Topita, Sara y Daniela, y Dios, Sebas, ay, ya, me perdonan a quienes olvidé. No se está refiriendo a esa clase de nombre, porque el nombre a usted y a mí nos representa, pero realmente hay más en la esencia que un simple nombre con una cédula. ¿Sí me estoy haciendo entender? El nombre y retener el nombre del Señor abarca algo más grande que decirle Jesús. Entonces, para eso hay que pensar en el Señor en todas sus acciones y representaciones, pero para que demos una idea de lo sublime de retener el nombre del Señor, vámonos para Filipenses capítulo 2. Yo se los voy a ahorrar acá con la presentación, que a partir del versículo 9 nos dice en ese capítulo
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Se está refiriendo al Señor que, por lo que describe el capítulo 2 del versículo 1 al 8, entonces el Padre exalta a nuestro Señor hasta lo sumo. Lo que quiero decirte es que el conocimiento que la gente tenía en Pérgamo de lo que el Señor significaba y su nombre iba más allá que pensar en Jesús en el cual puede echar fuera demonios. No, más, implica más. Y entonces esto me lleva a pensar que los de Pérgamo no tenían un conocimiento liviano del Señor, sino profundo. Pero ese pastor en su momento se había ocupado de eso y lo había primero percibido él para poderlo transmitir, porque uno no puede enseñarle a las personas más allá de lo que sabe o cree. Entonces, debido a la autohumillación que el Señor mismo se infligió por ser Dios, al no considerar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como dice allí Filipenses capítulo 2, nuestro Señor no solamente enseñó acerca de cómo autohumillarse, sino que también demostró cómo esa autohumillación no era la negación para flagelarme solamente, sino que eso lo llevó a una exaltación que Dios mismo le dio, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y no me puedo quedar ahí porque no estamos hablando de Filipenses, pero mire lo que dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está significando, no incluye el nombre de Jesús, de Yeshua, pero no se está refiriendo a eso solamente. Hay algo más, porque nuestro Señor se llama así, pero eso no lo representa a Él en todo su esplendor. Por eso estamos mirando que en el capítulo 1 de Apocalipsis el Señor Jesús se le presenta a Juan con un sinnúmero de nombres, y ahora cada una de las congregaciones se le está presentando también como una persona con un sinnúmero de nombres. Entonces pensemos que cuando se dice que y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, está hablando de que el Señor como tal incluye en su haber e indica que en Jesús y en lo que Él representa hay una soberanía absoluta. Él no está riñendo con los nombres de Severo, como lo acabamos de citar, o de Augusto o de Trajano, que de hecho cambiaban según el respectivo emperador que fuesen asesinando para promover a otro. No. Aquí tenemos en el capítulo 1 de Apocalipsis al que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué ocurre con ese nombre? Para que en el nombre de Jesús, ante su sola presencia, se doble toda rodilla. Y uno dirá: bueno, todo ser humano deberá postrarse ante Él. Y no, Señor, estamos hablando de toda la creación, porque dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? De los que están en los cielos. Ya nosotros por lectura juiciosa sabemos que en los cielos están los serafines, están los querubines, están los seres vivientes, están los 24 ancianos, como vamos a ver más adelante. Estamos hablando de millones de ángeles, de criaturas. Entonces no solamente en el nombre del Señor Jesús se dobla toda rodilla de los que están arriba en los cielos, y los vamos a ver postrándose en sus respectivos capítulos más adelante ante Jesús, ante el Cordero, ante el que tiene la espada de doble filo, ante el que tiene la mirada penetrante como llamas de fuego, en fin, sino que también acá en la tierra se debe doblar toda rodilla. Y no solamente me habla de eso, sino que dice, y debajo de la tierra. Entonces, estamos hablando de una soberanía absoluta a la cual ni a 1 milímetro de la planta de los pies le puede llegar lo que estos emperadores paganos en Pérgamo querían con sus templos de adoración. Y no solamente es que me arrodillé, sino que dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Y estamos hablando ahí de Señor en toda la dimensión de ser Señor. Porque aquí no es como cuando en el colegio
a usted y a mí nos enseñaron que a papá se le decía señor, o a las personas mayores se les decía sí señor, no señor. No, ese es un respeto de educación, pero aquí la palabra señor implica amo. Aquí la palabra señor implica que todos debajo de él son súbditos y le merecen respeto incondicional. Y usted ya vio en el capítulo 1 que aún los que no creyeron en él se asombrarán en su regreso y en su retorno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero es tan grandioso esto, que el Señor no acapara esa adoración y reconocimiento para sí mismo, sino que la está acaparando y la está recogiendo para entregársela a. Por eso dice este capítulo 2 de Filipenses, para que es todo eso, para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Entonces, era simplemente para expresarte que hay de y no has negado mi nombre. O sea, no es que uno aterrizó ahí en Apocalipsis capítulo 2 y en ese versículo entonces uno dice 13 y nombre y pasó como si fuera alguien simplemente identificado con una cédula. No, hay todo eso debajo de has entonces hecho honor a mi nombre. Retener el nombre del Señor es eso. No hacer el día X una oración en donde no diga 1000 veces Jesús, Jesús, Jesús. No significa eso. Para nada. Qué hermoso es cuando eso empieza a medio entenderse. El saber que estamos en esta generación para algo más que comer y beber y dormir y trabajar para comer, beber y dormir y para trabajar y seguir trabajando y estudiar. No, hay algo más, hay algo eterno y es glorioso. Bueno, ¿qué más dice entonces el Señor? Yo conozco tus obras, allí en ese versículo 13, también y donde moras, donde está el trono de Satanás, y ya vimos cuál es el significado. Pero retienes mi nombre, es una admiración que Dios le hace, pero también le dice, y no has negado mi fe. Es decir, no solamente los de Pérgamo creían en el Señor Jesús como lo acabamos de medio esbozar, sino que no se quedaban en eso, sino que además lo confesaban. O sea, no eran unos creyentes anónimos, que nadie sabía que eran creyentes, pero tampoco era un pronunciar el nombre del Señor y decir yo soy cristiano como una moda, como un eslogan. No. Cuando dice y no has negado mi fe, es que al ponderar el nombre del Señor Jesús sobre los nombres de los emperadores allí expuestos para adoración, se exponían a la muerte misma. Porque el decir adoro al Señor Jesús implicaba para un cristiano de verdad es no adoro al César. Y eso los hacía automáticamente acreedores a la pena de muerte. Y hace referencia a una personita. Con ese no has negado mi fe. No es que el Señor Jesús estuviese diciendo que la fe de él era expuesta y entonces ellos se identificaban con ella. No, lo que está diciendo es, yo no niego mi fe en el Señor Jesús y en su nombre. ¿Y eso qué implica? Muerte. Ahora no, hay libertad de culto según la Constitución del 91. No hay una persecución así como hay en otros lugares actualmente en donde decir soy creyente implica la muerte. Algunos miramos como moda los países del Oriente en donde
hay dioses que les exigen a sus creyentes fanáticos que asesinen a todo aquel que no crea lo que ellos creen. Y tenemos mártires hoy en día que usted y yo tal vez no conocemos, pero existen. Aún en épocas como las que estamos hablando de Pérgamo, había mártires, sí, gente asesinada, sí, pero según las estadísticas que hay, porque hay personas que son expertas en eso, hay más gente muriendo por martirio, por creer en Cristo Jesús en la actualidad, que si sumáramos varias generaciones anteriores, incluyendo las del primer siglo. Pero esas noticias no nos llegan, y si llegan nos pasan de largo, pero existen y están ahí. Entonces el Señor Jesús se identifica tanto con su congregación y sus congregados que les da datos históricos como este, por ejemplo: y no has negado mi fe, y les da un ejemplo, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Entonces, el Señor Jesús sabe que la persecución para un verdadero creyente no es una cosa nueva, es desde siempre. Por eso podemos encontrar a este señor Antipas, es un creyente que se puede deducir que murió por guardar la fe en el Señor Jesús y no negar su nombre. Habrá gente que sea capaz de sacar datos de Antipas, pero no sé de dónde lo saca, porque es el único lugar en donde este señor es mencionado. Pero el Señor sí me da unos datos especiales de él. No me dice si era casado o soltero, no me dice si era comerciante o simplemente un consumidor de productos, no me dice si ocupaba un lugar en el gobierno o fuera de él. Pero para el Señor lo importante para recordar de Antipas era que era un testigo fiel. Y la palabra testigo acá tiene una raíz en la original que es de donde se saca lo mismo que martirio o mártir. Entonces, por reconocer el nombre del Señor y por no negar su fe en el Señor, este hombre fue asesinado. Por eso el Señor Jesús lo llama allí testigo fiel, porque yo puedo ser un testigo infiel. Y de pronto que me llamen a declarar si soy cristiano, yo digo, no, yo simplemente pasaba por ahí y cómo se me metió esta Biblia bajo el brazo, no sé. Hay creyentes así tipo papaya o tipo gallina robada. No es así. El Señor Jesús acerca de Antipas dice fiel. Es decir, se negó a negar la fe. Porque una de las opciones que le daban a los creyentes en persecución, por lo menos en ese primer siglo, era niegue al Señor que usted dice creer y le perdonamos la vida. ¿Cómo fue muerto? No sé, pero muerto fue. Aunque estuve tratando de recordar dónde lo leí, porque uno en esto lee tantas cosas, leí tantos libros, leí tanto que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos, dice por allá una canción. Pero allá entre gallos y medianoche, hablaban de que en ciudades como esta había una adoración idolátrica a un becerro. Y ese becerro por dentro era hueco y hecho en un metal. Y se caracterizaba porque era hueco y grande y cabía gente que podía meterse ahí amarrada y empezaban a calentar lentamente ese barril en forma de becerro y la gente moría ahí. En alguna ocasión leí algo similar, pero no me presten atención, es algo que no recuerdo dónde lo leí, pero lo que sí nos está diciendo el texto es que fue muerto. Fue muerto este testigo fiel al cual el Señor Jesús le hace este reconocimiento tan interesante. Fue muerto entre vosotros. Es decir, a Antipas lo agarraron y lo mataron, pero cuando dice entre vosotros significa que los demás miembros de Pérgamo no corrieron. Dijeron, si nos van a matar a nosotros, también. No fue el único que agarraron, ahí había más gente para dar testimonio de
el nombre del Señor Jesús y de su fe en Él hasta la muerte. Y nuevamente, cuando el Señor repite cosas, debemos recordar que aquí en este caso es el Señor Jesús el que está hablando, por eso las llamamos mini cartas dirigidas por el Señor Jesús Y a pesar de todo esto que está diciendo el Señor, no hay una sola promesa, como tampoco lo hubo en Esmirna, de que el Señor los iba a sacar de sus sufrimientos. Por ningún lado. Así que el evangelio de a ti no te va a pasar nada por creer en mí, no existe por ningún lado en las Sagradas Escrituras. Y te voy a sacar de ahí para que no vayas a negar tu fe en mí, tampoco. Dios a algunos los elige para que sean hasta la muerte testigos de Él, con entereza. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve y dice, donde mora Satanás. ¿Cómo es que el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, a discípulos realmente nacidos de nuevo y que renuevan entendimiento, los anima con esta clase de cosas? Entonces, Él podría, solo por un ejemplo, decir que Octavio, y recuerden que no soy profeta, solo soy un pastor de vereda, puede ser escogido por el Señor para hacerle testigo hasta esa clase de testimonio. Entre nosotros, y no significa que entonces todos nosotros vamos a salir corriendo por eso. No. Donde mora Satanás. Bien, entonces recordemos, el Señor sabía muy bien dónde estaba Pérgamo y sabía muy bien la situación moral bien decadente de la ciudad donde había puesto su iglesia, y también sabe qué le hacen a sus discípulos. Esto es importante. De Antipas no me dice si era un joven o si era un viejo, pero Antipas entregó su vida por esto. Hay un investigador, Ramsay, me perdonan mi inglés, pero apenas voy en la clase de 777 de Duolingo, 1 minuto diario. Dice que allí en Pérgamo, oiga este dato histórico, fueron juzgados y condenados muchos mártires, o sea testigos, que no eran necesariamente de Pérgamo, sino que de todo el imperio traían gente a esta provincia como prisioneros para ser juzgados allí y sentenciados ante la autoridad romana, que como les dije entre comillas, tenía la posibilidad de juzgar a la gente según el derecho de espada. Meta ese derecho de espada entre comillas, es decir, los podían perdonar o los podían matar. Entonces traían gente, entre comillas, herejes por no adorar al emperador y los asesinaban allí. Por eso el Señor Jesús dice acerca de Pérgamo, donde mora Satanás. Entonces le hace todos estos reconocimientos que, como podemos ver, son fuertes reconocimientos. Aquí no estamos hablando de creyentes blandengues, pero al pastor en esa congregación en Pérgamo le va a hacer unos llamados de atención muy específicos, pero también muy contundentes, y que ponían en peligro su relación con el Señor Jesús. Porque le dice a este ángel de la iglesia en Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le ha hecho todos estos reconocimientos, pero el asunto con el Señor Jesús es que Él no me pasa nada. ¿Y por qué? Porque Él no dejó de entregar nada en esa cruz. Y tampoco se le dedicó livianamente a su Padre Celestial en obediencia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo los viernes. Y es como el Señor Jesús en el capítulo 14 de Lucas, su evangelio, Él nos muestra todo lo que Él exige de un discípulo. Y lo exige todo. Toda la devoción la exige para Él. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Se las va a decir suavemente, pero se las va a decir.
El Señor Jesús no tiene necesidad de gritar para darnos cuenta de la seriedad con que se las dice. 2 puntos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y le saca la primera. Le dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Este pastor, allí en Pérgamo, no era tan drástico con las falsas doctrinas como si lo era el pastor de Éfeso. Recuerden que en Éfeso el Señor les admira que, al igual que él, detestaba a los nicolaitas. Pero a este señor, a este pastor en Pérgamo, dejaba que entre los congregados hubiese gente que, en vez de retener, mire que usa la misma palabra, retener, el nombre del Señor Jesús y retener la fe en el Señor Jesús, allí también había dentro de los congregados gente que retenía la doctrina de Balaam. Mientras que en Éfeso pudimos ver, y si usted no recuerda bien lo que hablamos en Éfeso en su momento, usted y yo podemos mirar que el Señor Jesús le hace unos reconocimientos a Éfeso, le hace una fuerte reconvención a los de Éfeso y era que habían dejado el primer amor, pero este pastor en la iglesia y su equipo de liderazgo, porque esto no solamente recae sobre el pastor, y cuando estoy hablando de liderazgo no es una serie de personas superiores a nosotros en cuanto a, sino que por el solo hecho de pasar los años usted en una congregación debe convertirse en anciano de esa iglesia. Santiago, el hermano del Señor Jesús, dice, y no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor ¿qué? Condenación. El Señor Jesús nos va a pasar por un sedazo muy fuerte. Pero también supone el Señor y el Espíritu Santo y los apóstoles en las Sagradas Escrituras que si yo llevo X cantidad de años en una congregación, no es que esté allí como un árbol ahí, sino que también he madurado y puedo llevar fruto y puedo constituirme en alguien que propende por la salud espiritual de su congregación. Sí, no es como recuerden aquellos que le dicen en los colegios, en las universidades, el rey de los unos, y no es porque se parezca a Tila, sino porque todas sus materias son uno, y las pierde una y otra vez, y entonces repite y repite esa materia como 5 veces hasta que por fin lo pasan. Así no es aquí. Se supone que si usted lleva 10 años, 14 años en una congregación, usted ya debería ser un maestro en la palabra, no para alardear que sabe mucho, sino para vigilar que su congregación esté sabiamente sana. Pero algunos creyentes en algunas congregaciones como en Pérgamo, parece que entre más años pasan, más peligrosos se vuelven porque traen cualquier viento de doctrina. En Pérgamo había creyentes que retenían la doctrina de Balaam. Se decían de Jesús, pero realmente eran de Balaam. Y vamos a ver qué significa eso. Entonces, mientras que en Éfeso eran drásticos y celosos con la doctrina, en Pérgamo toleraban herejes y retenían, mejor dicho, estos seguidores de la doctrina de Balaam se esforzaban por retener la doctrina de Balaam y no como a los otros que en la primera parte de la cartica en Pérgamo se esforzaban por retener el nombre del Señor. Entonces, este es un problema. Recordemos un poco, ya que lo habíamos visto, qué es doctrina. Doctrina es recibir una enseñanza. Doctrina además es creer esa enseñanza que se recibe, pero doctrina también es, después de haber recibido y creído esa enseñanza, transmitirla a otros.
Pero estos habían recibido la doctrina de Balaam, habían creído la doctrina de Balaam y practicaban la doctrina de Balaam, y cuando uno se convierte en practicante de algo, automáticamente se convierte en maestro de eso. Así no lo diga públicamente. De este Balaam, y usted me va a colaborar para la próxima semana, le suplico que me disculpe ponerle tanto trabajo bíblico, que además de los 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, para leer el Nuevo Testamento una sola vez en el mes, 12 veces en el año en diferentes versiones, para que no se asuste si le citan la Reina Valera o la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, o la Dios Habla Hoy, la DHH, o la PDT, Palabra de Dios para Todos, o la NBI, Nueva Versión Internacional. Sí, lo que estoy queriéndote decir es que tenemos que ser duchos en esto, es que en esto se nos va el alma para la eternidad. Entonces les ofrezco disculpas por cargarlos con 9 capítulos diarios para lograr eso del Nuevo Testamento, y además a los del martes pedirles que escuchen Apocalipsis una vez al día. Y yo sé que alguno todavía podrá decir en su corazón: John, pero es que yo estudio. Es que yo no estoy diciendo que usted sea una vaga. John, pero es que yo trabajo. Yo no estoy diciendo que usted es un vago, sino que estoy hablando con personas que por encima de esas cosas a las cuales las ha sometido el día a día, son personas que se ocupan en cuidar su alma. Pero lo que les suplico que me perdonen es que además, para la próxima vez, usted se me va a leer Números del capítulo 22 al capítulo 25. Y ahí va a encontrar la historia de Balaam, para yo no tener que hartarlo ahora con citarle 3 o 4 capítulos del Antiguo Testamento. Además, no le dé pereza. Ahorita, en vez de llegar a ver a Yo Me Llamo, usted puede por favor colocar en audio, en la versión del 60, estos 3 capítulos, y se los va, hasta emocionante la cosa, porque es espectacular la historia. Y a eso agréguele el capítulo 31 de Números también. Y entonces así podremos mirar la cita que se hace de este Balaam, que a propósito quiero que sepa algo. Mire, Dios no está sometido al cronos, es decir, hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, a él no le preocupa eso. Entonces puede traer al libro de Apocalipsis el Señor Jesús esta doctrina que vino desde Números, que son siglos antes, y aterriza como enseñanza a la congregación de Apocalipsis en Pérgamo. Y usted y yo podemos detectar que puede viajar 2000 años todavía a nuestra época y encontrarla latente en las congregaciones locales de la época actual, en el idioma que usted me las ponga. Y aquí me empieza a hablar de la doctrina de Balaam. Bien. Pero por hoy podemos dejar ahí, porque he abusado de sus neuronas bíblicas mucho. Por hoy es más que suficiente. Entonces solo te voy a leer lo que llevamos hasta acá, de la congregación en Pérgamo, que está en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12, por lo menos hasta el 14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, poquiticas, pero contundentes. Una de ellas es que retienes ahí, o sea, dentro de los congregados, a los que retienen la doctrina de Balaam. Después avanzamos un poquito más ahí. Mientras que en Éfeso echaban a los herejes,
en Pérgamo los toleraban y los alimentaban. El ángel o pastor de esa congregación en Pérgamo es fuertemente reconvenido por el Señor Jesús, porque si para algo está un pastor en una iglesia, no es solamente para que lo llamen pastor, sino para comportarse como tal, y tiene que defender la doctrina y a los congregados de las falsas doctrinas. Y, disculpe que le diga esto, un pastor no es un bonachón ahí, buena gente, por encima del cual cualquiera pasa, sino que debe ser también un guerrero para echar de la congregación esas falsas doctrinas, y si no puede echar la falsa doctrina, debe echar al hereje que se va con doctrina y todo. Porque hay que conservar la salud de la congregación. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque a esta congregación de Pérgamo te le presentas como el que tiene la espada. No una espada, sino la espada. En esta congregación de Pérgamo, en esa ciudad, se ostentaba el tener como ciudad el derecho de la espada, que los emperadores podían ejercer sobre sus súbditos, pero tú nos muestras que tienes una espada más grande que esa. En el nombre glorioso de Cristo Jesús nos vas a enseñar a usarla con esta congregación en Pérgamo para nuestros días también. Salimos de este lugar, mas no de tu preciosa presencia. Amén y amén.